de Daniel. Ustedes saben que el libro de Daniel ha sido cuestionado, vituperado, y la mayoría de los eruditos racionales y ateos dicen que fue escrito en el año 200, 230, por ahí. Por lo tanto, el relato que hace la profecía de los hechos que ya ocurrieron no tienen relevancia como profeta, pero sabemos que no es así, porque Dios es soberano y revela las cosas a sus hijos, como dice Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas son para Dios, pero las reveladas son para nosotros, para que las conozcamos, y para nosotros y para nuestros hijos. Entonces Dios le reveló, ¿cierto?, por medio de un ángel a Daniel, todas estas profecías, pero especialmente enfocado en la profecía de la semana 70. Y aquí es un paréntesis. ¿Por qué este paréntesis? Porque Dios hace una pausa para alcanzar a los gentiles, a nosotros y a todo el mundo. Conversábamos con Pamela afuera cuando Dios saca a Abraham y le dice, mira las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia, porque Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y también le habló sobre la arena del mar, que es incontable. Entonces, eso nos da a nosotros una idea de que miles de millones de personas van a ser alcanzadas por el Evangelio. Y durante el período conocido como la Gran Tribulación, una gran cantidad de gente va a ser salvada en medio del dolor y del sufrimiento. Pero ese es un tema que vamos a tratar cuando entremos de lleno en la semana de Daniel. Estoy escribiendo bueno, en realidad es todo relacionado con la última semana, con imágenes y todo, y lo voy a enviar en PDF, porque es muy gráfico. Entonces, ¿cómo se conectan todas las profecías de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13? ¿Cómo se conecta con los primeros 4 sellos? ¿Cómo se conecta con, cierto, el hombre de pecado de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, con Apocalipsis 13, ¿ya? Y cómo se conectan con las prefiguras del anticristo como Antíoco Epífanes y Tito, que destruye Roma, en fin. Entonces, para tener una visión global de las profecías de lo que va a ocurrir en el último periodo de la humanidad, que son los 7 años de la gran tribulación. Pero vamos a ir aquí este paréntesis que Dios ha hecho para que nosotros, ¿cierto?, los gentiles pudiéramos ser alcanzados por el Evangelio. ¿Cuándo comienza el tiempo de los gentiles? Muchos dicen que comienza a partir del gobierno humano, ¿cierto?, de la toma de Jerusalén en el año 586, cuando la monarquía se pierde, la monarquía de Judá, que es el último, ¿cierto?, de las tribus que es llevada en cautiverio. Y comienza entonces el gobierno humano por Nabucodonosor, después los medos persas, Alejandro, después viene Roma, en el año 70 comienza la diáspora, Roma destruye, ¿cierto?, Jerusalén. Entonces comienza el gobierno, el tiempo de los gentiles, el tiempo de los gentiles. Este concepto que vamos a desarrollar hoy día en el libro de Romanos. Pero Dios hace este paréntesis. ¿Dios hace una pausa? No. Dios deja entre paréntesis a Israel, pero comienza a trabajar ahora con todo el mundo para que nosotros pudiéramos ser alcanzados con el Evangelio. Estuvimos viendo que en el Antiguo Testamento Dios señala, ¿cierto?, algunos textos. Por ejemplo, Dios dice que va a llamar a un pueblo para provocarle a celos a Israel. La idea de llamar a gente que antes nunca lo invocaba, pero ahora sí lo va a invocar. Entonces, adelante, Bernarda. Bienvenida. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento prefigura, ¿cierto?, alcanzar a toda la humanidad. Pero si han leído Deuteronomio y han leído, bueno, Levíticos también, donde están las bendiciones y las maldiciones, ¿se recuerdan? Dios le dice, te voy a bendecir tu casa, tu alteza, tu refrigerador, tus muebles, tu trabajo, tu empleo, tu familia, todo. Pero si no me obedeces, voy a maldecir tu casa, tu familia, tu empleo, todo. No vas a hacer bendición, vas a recibir las consecuencias de la desobediencia. Entonces, Dios le dice, y te voy a provocar a hacerlo con un pueblo que no era mi pueblo, pero me voy a mostrar a ellos. Y vimos eso entonces, que
comenzamos a ver que Dios comienza a revelarse de forma progresiva. Y es un concepto, ¿cierto?, que termina con el libro de Apocalipsis, esta revelación progresiva. No hay más revelación. Hoy día nos encontramos con estos profetas y cosas que traen mensajes. Eso no existe, porque lo último que Dios trajo fue el libro de Apocalipsis, que completa todo el canon de las Escrituras. Canon significa los libros divinamente aceptados, y que son ¿cuántos? Muy bien, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces Dios comenzó a revelarse por poco, y pudimos ver que a través de las administraciones o dispensaciones que Dios empezó a trabajar con el hombre, Dios fue mostrando cosas que iban a venir. En la inocencia, en el huerto del Edén, Dios mostró algunas cosas, pero falló el hombre. Después vino entonces el tiempo de la conciencia. Después vino el tiempo de la ley. Y hoy día estamos viviendo en el tiempo de la gracia, donde las puertas están abiertas, ¿cierto?, para que todos podamos ser, o todos los hombres puedan entrar al reino de Dios, puedan entrar y ser parte de lo que nosotros llamamos la iglesia. En el Antiguo Testamento habían ciertos atismos o conceptos que se relacionan con la congregación. No todo Israel era creyente en el Antiguo Testamento. Muchas veces nosotros leemos el Antiguo Testamento y le atribuimos una espiritualidad que en realidad hay que cuestionar, porque no todo Israel eran los que buscaban a Dios. Habían paganos, habían ateos, habían materialistas, habían ciertos racionalistas, pero había un remanente de ese Israel que sí buscaba a Dios con todo su corazón. Y podemos ver, por ejemplo, cuando Israel regresa, o Judá, o los judíos regresan a la tierra prometida, ¿cierto?, después del exilio babilónico. Entonces ahí comienzan a buscar, pero ya no hablaban hebreo, hablaban arameo, porque adquirieron la lengua de Babilonia. Entonces comenzaron ahora los hombres de Dios a enseñarles la palabra de Dios, y hubo un remanente que quiso buscar. Josías hizo una gran reforma en Israel cuando encontró el libro de la ley y destruyó los ídolos que estaban dentro del templo. ¿Te imaginas dentro del templo un pueblo que fue llamado y consagrado para hacer un especial tesoro? Tenía dentro del templo a Baal, tenía dioses como Aser, Astarot, y en Ezequiel, si ustedes leen el capítulo 8, en el templo tenían imágenes de todos los dioses en las paredes, y adoraban al sol, adoraban a Tamos, y las mujeres adorando al sol. Una cosa increíble, pero estaba allí. Estaba allí. Es como la iglesia hoy en día. La parábola que contó Jesús: hay cizaña y trigo. Entonces, en ese tiempo, como hoy también. Pero volviendo al tema, Dios entonces comenzó a desarrollar este plan a través de las eras. ¿Para qué? Para que en un momento se conformara entonces lo que hoy día se conoce como la iglesia. Jesús dijo en Mateo 16 que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Entonces el ministerio de Jesús está enfocado en el reino de Dios, pero dijo: edificaré mi iglesia. ¿Y cuándo la edifica? Cuando en Hechos 2 el Espíritu Santo desciende del cielo y se derrama sobre las 120 personas que están allí en una fiesta que se llama Pentecostés en el pueblo judío en el primer siglo, donde habían casi 2 millones de personas que venían de toda la diáspora, de todos los países extranjeros, ¿cierto?, a celebrar la fiesta de Pentecostés, que era una de las fiestas obligatorias donde todo varón debía concurrir. Y ese día el Espíritu Santo se derramó, y Dios da inicio a la iglesia, que es un movimiento del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Y en eso concuerdo mucho con lo que decía el pastor Chuck Smith del movimiento Capilla Calvario. La iglesia es un movimiento del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ahora es el que guía, el que dirige, porque el Señor Jesucristo dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad y os enseñará todas mis palabras, y os mostrará las cosas que han de venir después de esta. Entonces dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Paracleto. Y cuando vino en esos 2, irrumpió con poder, y toda la gente que estaba allí, los 120, incluidos, ¿cierto?, los discípulos, los 11, menos Judas, que ya se había suicidado, ¿cierto?, y los otros, ¿cierto?, que estaban allí,
y las mujeres. Entonces el Espíritu Santo, ahora Dios comienza una nueva etapa, una nueva dispensación, que es la etapa o la era de la gracia, donde es el Espíritu Santo fluyendo y transformando el corazón del hombre desde dentro hacia afuera. Ya no es externo por medio de la ley, donde guardaban ritos. Ahora es la obra del Espíritu Santo, una creación nueva, viene del cielo, porque la iglesia viene del corazón de Dios, y comenzó entonces a expandirse el Evangelio. Si ustedes estudian el libro de los Hechos, empiezan 120, 3,000, después se añaden 5,000 más, y después dice que los sacerdotes obedecían a la fe, y los fariseos obedecían a la fe, y ya después las iglesias. Entonces hay un mover del Espíritu Santo en toda la Palestina, en todo Asia Menor, en todo lo que es Europa, donde el Evangelio se está propagando por todas partes, y nosotros somos parte de ese movimiento, porque Jesús, la noche que fue entregado, de acuerdo a Juan 17, él dijo: no tan solo te pido por estos, te pido por los que han de creer por la palabra de estos. Por lo tanto, nosotros estamos, la iglesia está insertada en el corazón de Dios. La iglesia, ¿cierto?, surge en el corazón y en el amor de Dios, y Jesús oró por aquellos que habíamos de creer. Jesús oró por ti, Jesús oró por mí en aquella noche que iba a ser entregado. Entonces, comienza el mover del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Entonces, la iglesia debe estar situada en ese contexto. Pero hoy día, ¿cierto?, podemos ver que la iglesia está en una dirección errada, equivocada, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba la palabra congregación, que era un remanente que de verdad adoraba a Dios. Y en el Nuevo Testamento se usa la palabra eclesia, que es para mostrar, ¿cierto?, o dar la idea de aquellos que se reúnen en torno a Jesús, que son guiados por el Espíritu Santo. Y en Hechos 2, del 42 al 47, nos dice que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, la enseñanza que ellos recibían para edificar sus vidas y para conocer la voluntad de Dios. Era la enseñanza que Dios trajo por medio de los apóstoles, a los cuales se inspiró para que ellos enseñaran y divulgaran. Ahora ya no tan solo la predicación del Evangelio, sino que la doctrina, esto es enseñanza. Entonces, un cristiano, cuando una persona recibe el mensaje de la palabra de Dios, pero luego tiene que entrar a un proceso de recibir enseñanza. ¿Para qué? Para conocer a Dios. La iglesia no es tan solo un grupo de convertidos al Evangelio. La iglesia es un grupo de creyentes que se reúne en torno a Jesús para conocer, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Así que perseveraban, como les mencioné, en la doctrina. Ellos tenían todo eso, tenían comunión, oraban juntos. Y en el primer siglo, los primeros años, ¿cierto?, en el año 33, 35 y 40 todavía, los cristianos eran mayoritariamente judíos, y ellos tenían iglesias, en las casas, oraban en las casas, pero no habían dejado el templo todavía, ¿cierto?, de lugar de reunión. Pero ellos no practicaban el judaísmo. Ellos iban al templo porque como judíos tenían una relación con el templo, porque el templo representa la presencia de Dios. Pero hoy en día el cuerpo de Cristo está imbuido, está llenado por la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo que nos fue derramado. Fuimos bautizados en un espíritu. Por el Espíritu Santo nos bautizó, ¿para qué? Para ser parte de este cuerpo, de este templo, para morada de Dios. Pedro habla de piedras vivas. Entonces el fundamento de ellos es el fundamento, de acuerdo a Efesios 2:20, el fundamento de los apóstoles, la enseñanza. Ellos comenzaron a enseñarles para que comenzaran a crecer en su vida cristiana, pero enseñarles no para un conocimiento intelectual, sino para conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios se reveló a nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios? Entonces, cuando hay ignorancia de la palabra de Dios, hay ignorancia de la voluntad de Dios. Fallamos en conocer la voluntad de Dios cuando no hay un conocimiento de la palabra de Dios. Pero bueno, aquí está la iglesia, ¿cierto?, que se reúne en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el plan para Israel? Dios puso en un paréntesis a Israel. Si vamos al libro de Romanos, el capítulo 9,
del versículo 1 al 4, vamos a hablar del pasado. El pasado de Israel, el presente y el futuro. ¿Y cuál será el futuro de la iglesia? En Romanos, el capítulo 9, el versículo 1 al 4, el apóstol Pablo escribe esta iglesia. Precisamente esta iglesia nace de los judíos que fueron a Jerusalén. No tenemos ningún antecedente de que un discípulo, un apóstol, haya sido el fundador de la iglesia. Entonces, los que fueron a Jerusalén el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, creyeron en Jesucristo, se bautizaron, se arrepintieron y se fueron a Roma. Y allí comenzaron entonces una congregación en las casas. ¿Por qué digo las casas? Porque esto de salir a los edificios sucede más o menos en el 120, 140 después de Cristo, cuando la iglesia está compuesta mayoritariamente de gentiles. Entonces salen a arrendar, a comprar una propiedad para dedicarla exclusivamente al culto a Dios. Pero antes se juntaban en las casas. Cuando Pedro iba a ser asesinado por Herodes y estaba en la cárcel, ¿se recuerda el episodio cuando el ángel lo libera? ¿Dónde estaban? Estaban en una casa. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando. Porque el culto, el servicio a Dios era iglesia a casa. Pero después del año 100, 150, por decir así, la iglesia sale entonces al exterior. Pero también bajo ciertas, digamos, condiciones, porque igual Roma estaba persiguiendo a los cristianos, se juntaban en las catacumbas, ellos se juntaban en lugares apartados, en los bosques, en los cerros, y cuando eran tomados prisioneros, eran asesinados o llevados al Coliseo romano. Pero la idea de tener un lugar específico más o menos surge allí. Así que en Romanos 9, Pablo le escribe a esta iglesia. Si ustedes van, en Romanos 1:15, dice Pablo, quiero comunicarles mi evangelio. ¿Por qué? Porque había una distorsión del evangelio en Roma, pero eso es un tema para entrar al libro completo. Pero aquí en Romanos 9, Pablo está hablando de los judíos, ¿cierto? ¿Qué pasaba con Israel? Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito. Eso es lo que significa la palabra anatema. Deseara yo mismo ser condenado al infierno. Maldito, condenado al infierno significa la palabra anatema. Separado de Cristo, mira la intención y el amor que Pablo tenía por Israel, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Está hablando de Israel, el Israel que, cierto, desciende sanguíneamente, carnalmente de Abraham. Entonces, los que son mis hermanos o parientes según la carne, que son israelitas. Y aquí Pablo va a definir en el pasado todos los privilegios que ellos tuvieron. Y esto es algo increíble, porque uno puede ver de verdad cómo Dios en Éxodo 19:5, cuando les dice, si ustedes, hay una condición, deciden obedecer mi pacto, es como hoy día. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en aquel tiempo Dios le dijo, si me aman, guarden mi pacto y ustedes serán una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo santo para mí, bajo condición. Y mira todo lo que Dios les dio. Dice Pablo aquí, que son israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? Porque hablamos de hebreos, de israelitas y de judíos. Tres conceptos tal vez utilizados para una misma nación. Pero los hebreos son los patriarcas. En el libro de Éxodo, el capítulo 1, cuando habla de Abraham y los patriarcas, habla de los hebreos, porque ellos venían, ¿cierto?, de esa zona, de esta zona de Canaán, de Palestina, como se llamó en el siglo II por un emperador romano, pero el nombre verdadero, ¿cierto?, es la Canaán. La Canaán, Dios le ofreció la Canaán a Abraham. Entonces, ¿quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus. Y ellos son los hebreos. Pero cuando bajó Jacob a Egipto, bajaron 75 personas. ¿Y cuál era el nombre que le daban, cierto, a ellos? Gentilicio, hebreos. Los hebreos. Y cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, ¿cierto?,
en el monte Sinaí, Dios los llama Israel, los israelitas. ¿Pero eran todos israelitas? No, porque había una especie de idolatría. Bueno, practicaron la idolatría ellos, los israelitas, en el monte Sinaí, adoraron el becerro de oro. ¿Y por qué lo adoraron? Es un tema interesante, pero no voy a extenderme para allá. Pero ellos son los patriarcas, los hebreos. Después tenemos los israelitas. ¿Y dónde nacen los judíos? Nacen cuando salen de Babilonia. Cuando Ciro II da el primer consentimiento para que Esdras y Zorobabel vayan a construir el templo. Después hay otro grupo que sale, ¿cierto? Y en el tercer grupo sale Nehemías, en el edicto de Artajerjes en el año 445, y ellos ahí comienzan a llamarse judíos, porque hay un cambio profundo. ¿En qué sentido? En que ya no es un pueblo idólatra. Ya no tienen a Baal, ni a Astarte, ni al Sol, pero ellos se fueron por el lado materialista, porque estaban en una ciudad cosmopolita, una ciudad como Nueva York, y allá aprendieron costumbres de ahí, banqueros, hombres que tenían mucho dinero. Entonces un grupo que se fue para construir el templo y el otro grupo fue para construir la ciudad. Y allí se llaman judíos. ¿Por qué? Porque ellos tomaron la decisión junto con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel y con el grupo que se levantó como los que gobernaban allí, que es la iglesia, que son los gobernantes. Recuerden que el término iglesia prefigura primero el grupo que se organiza para gobernarse en una ciudad. Entonces, estos 120 gobernantes, junto a los profetas, entonces le dieron un sentido distinto. Ya no eran israelitas, se llaman judíos porque vienen de la tribu de Judá, que fue y Benjamín, los que se llevó Nabucodonosor. Entonces, estos ahora se llaman judíos. Ellos pretenden salvaguardar la etnia. De hecho, Nehemías y Esdras, cuando leen el libro, ustedes se dan cuenta que todos los que regresaron allí, entonces toman una decisión súper radical. Todos los matrimonios mixtos tienen que disolverse. Entonces, todos los hombres que se habían casado con mujeres que venían de Babilonia, o uno de dos, o se sometían a estos nuevos preceptos, o se devolvían con sus mujeres para allá, pero Dios, por medio de estos grupos, ¿cierto?, estableció un principio: no hay más matrimonios mixtos. Y todo aquel que no pudo demostrar su descendencia, tuvo que irse o separarse. Muchos dejaron a sus esposas. Entonces, uno de los primeros planteamientos fue salvaguardar la etnia judía, la política, la religión. Entonces, de allí surge el movimiento sionista hacia Sion, ¿ya? Entonces, tenemos los hebreos, tenemos los israelitas y ahora tenemos los judíos. Entonces, Pablo dice que son israelitas, el versículo 4, de los cuales son, primero, la adopción. La adopción en Romanos 8:15, el capítulo anterior, el versículo 15, Pablo está hablando a los judíos cristianos de Roma, ¿cierto? Donde la iglesia está compuesta por gentiles, es decir, personas que no pertenecen a la nación de Israel, no son judíos, sí son cristianos, y los judíos tenían tanto prejuicio contra los gentiles. Capítulo 2 de Romanos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dios nos adopta. Dios adoptó a ese pueblo en el monte Sinaí. Dijo: de todas las naciones, Él quiso elegirlos a ellos, de una familia, ¿cierto? Después se transforma en una nación. Entraron 75 y salieron un poco más de 2 millones de personas. No todos eran, ¿cierto?, los que estaban allí estaban esclavos, porque habían de otras naciones también que aprovecharon de salir con Israel. Entonces, vemos que el espíritu de adopción. Entonces, Pablo, volviendo a Romanos 9, el versículo 5 dice: de los cuales, 4 son la adopción. Dios adoptó a nosotros como hijos de Dios, somos adoptados también. ¿Por qué? Porque a través del nuevo nacimiento
Dios se torna en nuestro Padre. Juan 1:12 dice que todo aquel, ¿cierto?, que cree y recibe a Cristo Jesús, Dios lo llama Hijo de Dios. Dios. Dice, también son la gloria. La palabra gloria aquí es un concepto de belleza, de hermosura. Era una nación hermosa en relación a todas las naciones paganas que habían allí en Canaán. Entonces, ellos recibieron también la gloria. En Romanos 3:23 dice que la paga, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria. Y en esa relación con Dios hay belleza, hay, ¿cierto?, un encuentro íntimo con Dios, pero que es hermoso. Y habla de esa belleza, de esa gloria. No habla de la Shekinah del monte Sinaí, que es una gloria estruendosa, donde hay bocinas, donde hay fuego. No, es una gloria que embellece la vida de una persona cuando se encuentra con Jesucristo. Entonces, ellos fueron parte de esa gloria, el pacto, y sabemos que Dios hizo un pacto con Adán. Específicamente no lo encontramos, pero en Oseas, el capítulo 6 y el versículo 7, si ustedes buscan en su Biblia, Oseas, el capítulo 6 y el versículo 7, Oseas 6:7 dice así, mas ellos, ¿quiénes? Está hablando de Israel. ¿Cuál Adán? Traspasaron el pacto. Fíjense, Israel, Dios lo está acusando aquí, que ellos traspasaron el pacto. Ese pacto que dijeron que ellos iban a cuidar y a obedecer, Dios los está acusando aquí. O sea, este es un libro bien especial porque Dios se divorcia de su esposa que es Israel. La iglesia es la novia de Cristo. Israel era la esposa de Dios. Y Dios aquí se divorcia porque Dios le hace al profeta casarse con una prostituta y tiene 2 hijos. La historia es muy hermosa, pero lo que estoy viendo aquí, que ellos, Israel, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Volvamos a Romanos, capítulo 9. Voy a avanzar rápidamente entonces. La promulgación de la ley. Bueno, tenemos el pacto de Adán, el pacto con Noé. El pacto con Noé tiene una marca, un sello. ¿Cuál es? El arco iris. ¿Se recuerdan? Dios le dijo, nunca más voy a destruir la tierra con lluvia, pero lo va a destruir con fuego, que es distinto. Así que viene peor. Dios hace un pacto con Moisés, que es el de la conciencia, el gobierno humano. Y después hace un pacto con Moisés, allí en el monte. Y después hace un pacto con David y le dice, nunca, nunca, tu trono va a estar desierto. Es interesante porque cuando Jacob bendice a sus hijos, a Judá, le dice, Judá, cetro de justicia, nunca se apartará el cetro de ti hasta que venga Siloé y todas las naciones se congreguen a él. Jacob le profetizó que por medio de Judá iba a venir el Mesías y que el Mesías iba a gobernar toda la tierra. Eso es muy maravilloso. Pero bueno, el pacto, la promulgación de la ley, que fue el Éxodo 20, donde Dios promulgó su ley, ¿cierto? Su código moral y ético para que ellos fueran una nación distinta. El culto, Dios le dio en Levíticos todo lo relacionado con el culto. Les dio el tabernáculo. Y en el tabernáculo está representado Cristo de una manera maravillosa. Y las promesas, Dios le prometió estar con ellos siempre. No temáis. A Josué le dijo, veámoslo, Josué 1, capítulo 1, versículo 8. Una de las promesas, a pesar de que antes también le había dado a Israel promesas maravillosas. Uno 8 dice así. Josué 1:8-9 dice, Josué 1. Le dice, nunca se apartará este libro
de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, fíjense, la obediencia como está presente siempre en nuestra relación personal con Dios, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, sea valiente, no temas ni desmayes. Son promesas de Dios, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Israel tiene promesas increíbles. Isaías, son increíbles las promesas cuando pases por las aguas, por el fuego. Yo soy Jehová tu Dios que te sostengo. Los salmos están llenos de promesas. Entonces, todos los privilegios que ellos obtuvieron en el pasado. Imagínate si Dios te diera todo eso, pero aún así tú le dieras la espalda a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y Dios te da pruebas, como dice Pablo, indubitables de su amor, de su gracia, de su provisión, de su cuidado. Aún así ellos le dieron la espalda a Dios. Y en Oseas Dios le dice, hasta aquí llego, me divorcio de ti, Israel. Entonces en el pasado ellos estuvieron volviendo a Romanos 9. Tuvieron todas esas cosas, pero mayoritariamente, ¿de quiénes son los patriarcas? Ya vimos quiénes son. Y de los cuales, según la carne, por promesa de Dios, ¿vino quién? El ungido, el Mesías. Porque Cristo es un título, no es un nombre, es un título. Por medio de los patriarcas y las promesas que Dios hizo, vino el ungido, el Mesías, el cual es Dios. ¡Qué increíble esto! Sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. El Mesías, el ungido es Dios, bendito por los siglos, amén, dice Pablo. Y qué interesante, porque Dios le dio toda esta promesa. Nosotros también hemos sido revestidos de promesas maravillosas. Por ejemplo, Pablo en Filipenses 4, 7 y 8 dice que cuando estemos afanados, dice, por nada estés afanado, sino que presenta todas tus cosas delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente en Cristo Jesús. Entonces, eso es una promesa. Dice Pablo que el Dios de paz pronto, en Romanos 16, 15 o 16, Dios desaplastará pronto a Satanás bajo nuestros pies, bajo sus pies. Y todas las promesas están también para nosotros. Entonces, imagínate, aquí Israel, Dios le dio todas estas cosas, y más aún, cuando Dios lo va a buscar, Israel se va con otros dioses, con otros. ¿Cómo se habrá sentido el corazón de Dios? Rechazado por una nación. En el monte Sinaí, cuando ellos adoraron el becerro, Dios le dijo, apártate porque los voy a destruir a todos. ¿Y qué le dijo a Moisés? Por favor, no. Mátame a mí también. Porque vas a hacer un hazme reír. Todas las naciones que están a nuestros lados, costados, van a burlarse, diciendo, los sacó para matarlos en el desierto. Y Dios dijo, no lo haré por compasión a mi nombre. Imagínate ahora cuando un hijo de Dios que ha experimentado la salvación en Cristo, ha experimentado su amor, su gracia, su bondad, y cuando Dios lo sale a buscar, igual como el hijo pródigo le dice, dame todo lo que me corresponde, me voy. ¿Cómo se siente el corazón de Dios cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, se porta mal? Este es el pasado. En el versículo de aquí de Romanos 9, el versículo 22 al 26, dice así: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó pasado con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a judíos, sino también de los gentiles? Entonces Dios, para hacer patente su ira, su enojo, ¿cierto?, con Israel, entonces
Él dice que eran vasos preparados, pero ellos tomaron la decisión de rechazar a Dios. Entonces Dios ahora se vuelca a los gentiles y a los judíos que recibieron el mensaje y creyeron en el Mesías. Como esos que estuvieron en Jerusalén, que venían de todas partes. Pedro les escribe a esos judíos, cuando les escribe, dice, a los expatriados, es decir, a los que están fuera de Jerusalén, de Palestina. Porque ellos también abrazaron y recibieron el Evangelio y el amor de Dios y experimentaron esa transformación en sus vidas. Entonces Dios preparó la ira para ellos. ¿Qué hizo? Los encerró entre paréntesis. ¿Para qué? Para que los judíos de forma individual que creyeran en Cristo Jesús hasta el día de hoy, y los gentiles, todo el mundo que está afuera, pueda recibir el Evangelio. Entonces el Israel que está ahí, ¿quiénes son? ¿Es el pueblo de Dios? Dios les dio una tierra, pero hay cosas ahí que políticamente están ahí. Pero mira, Dios tiene un remanente. Hay un remanente que ha creído en Jesús, el Salvador. Y Dios va a cumplir un plan y propósito. Mira lo que dice en Romanos 10, en el presente. Pasado ya vimos, en el presente. ¿Qué estaban haciendo los judíos? El versículo 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Pablo quería que Israel fuera salvo. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué estaban haciendo los judíos? Estaban viviendo por la ley de Moisés, por justicia personal, por guardar el sábado, por lavarse las manos, por limpiar los jarros, por no caminar un kilómetro, ¿cierto? No caminar más de 1 kilómetro el sabbat, por ir a los sacrificios. Esa era justicia humana. Isaías dice que la justicia humana es comparable a un trapo de inmundicia, pero ellos quisieron establecer su propia justicia. Por eso Jesucristo los trató de hipócritas. Eran actores, porque estaban viviendo a la luz de una religión, ¿cierto?, que negaba la venida del Mesías. Y ahora Jesucristo en su cara les dice son hipócritas. Y Pablo les está diciendo, ustedes han querido establecer su propia justicia. Han diseñado un modelo de religión que no sirve. Porque Cristo hizo un paréntesis, Dios hizo un paréntesis en la historia para que Cristo, ¿cierto?, profetizado desde la plenitud de los tiempos, viniera para ser nuestro Salvador. Entonces, el versículo 4 dice, el 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia que es de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Es decir, Dios por medio de Jesucristo justifica, le da sentido, propósito al ser humano. Porque antes de Cristo estábamos separados, alienados. Primero, separados de Dios, separados de nosotros mismos, alienados del ser humano. Por eso que el hombre sin Dios es capaz de matar, de asesinar, de crear guerras, de estafar, de embaucar, de todo lo que nosotros podemos concebir, ¿cierto?, fuera de Dios, como pecado. Pero Dios estableció la justicia que es por medio de Cristo a todo aquel que cree, judío y no judío. Eso es maravilloso. Entonces, Dios establece solamente la justicia por Cristo en el versículo 8 al 13. Pablo en el versículo 15 del capítulo 1 dice, yo quiero ir a Roma porque quiero comunicarles mi evangelio. Pablo estaba tan impregnado del conocimiento de Dios que quería llevarles el evangelio para sacarlos a ellos de este error de pensar que por la justicia de la religión podían ser alcanzados por Dios, pero Dios odia la religión. Pero alguien que se somete a Dios por medio de la justicia que es en Cristo y por la fe cree, entonces Dios lo recibe como hijo y forma parte de la iglesia, cuya cabeza federal es Jesucristo. Efesios, el libro de Efesios dice que la cabeza de la iglesia es Cristo y que nosotros, dice Pedro, somos piedras que se construyen, ¿cierto?, en este templo para gloria de Dios. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, Romanos 10:8.
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo está hablando ahora en el presente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y no por la religión judía, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, porque la justicia de Dios es imputada. Toda la vida impecable de Jesucristo, cuando creemos en Cristo, en el regalo de Dios, Dios nos imputa, nos traspasa esa justicia, ya no nos ve hijos de ira, sino nos ve ahora como hijos de Dios. Entonces, porque con el corazón se cree para justicia, no con la mente, Pablo dice, con el corazón, porque de allí emana la vida. Pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me rechaza y no me confiesa delante de los hombres, yo tampoco le confesaré delante de mi Padre. Pero el que confiesa es para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Para Dios el hombre es uno. No hay hombre, ni mujer, ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni siervo, como dice la Escritura. Pues el mismo Señor que es de todos es rico para con todos los que le invocan. El que invoca al Señor Jesucristo por fe recibe la salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, que dice, será salvo, será salvo. La justicia que ellos querían establecer es por la justicia de la religión judía, pero Pablo les presenta la justicia que es por la fe. Es un regalo, un don de Dios. Y en Romanos 16, 17, Pablo les dice, ahora comunicando a la iglesia, ¿cierto?, que la salvación es por fe. El 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Y cita al profeta Isaías. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y por qué cita a Isaías? Porque no todos creyeron. Isaías predicó 40 años. Jeremías predicó 40 años. No tuvo ningún converso. Por eso Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie. Y Pablo cita a Isaías para mostrar la incredulidad del pueblo judío. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo es la palabra viva. Él. Cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro, de Juan y Jacobo, aparecieron ¿quién? Moisés y Elías. ¿Y qué dijo la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Cristo es la palabra viva. Tenemos la palabra escrita, pero es la palabra, el logos, el verbo que actúa en la vida de los cristianos, que produce esa fe para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es un regalo. Y en el futuro, capítulo 11, vamos a avanzar rápidamente, nos quedan 10 minutos. Vimos el pasado, los privilegios que tuvieron y los perdieron porque Dios se desposó, se separó de Israel. Y en el presente Dios los llama, oye, crean mi Hijo amado. No es por la justicia que ustedes traen, por la historia y la tradición oral, es por la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué dice en el capítulo 11? Vimos entonces ahora, dice el versículo del 1 al 4 nuevamente. Digo pues, Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita. Entonces cuando hablamos de Israel, hoy día decimos, ¿es el pueblo de Dios? No, no es el pueblo de Dios. Hay ateos, hay liberales, hay paganos. La capital del mundo gay, homosexual y lesbiana está allí en Tel Aviv. Pero hay remanentes que han creído en Cristo Jesús, que se llaman los cristianos o los judíos
mesiánicos, están ahí, creen en Cristo, le adoran, reconocen el Nuevo Testamento. Hay un remanente, pero no todo Israel es el pueblo de Dios. Oramos, cuando oramos por la paz de Israel, Señor, de acuerdo al Salmo 122, el salmista dice, orad por la paz de Israel, y oramos por la paz de Israel. Pero Israel no es el pueblo de Dios. Más adelante, vamos a ver. Dice, ha desechado en ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, Pablo hace su autobiografía para mostrarles a ellos que realmente él desciende y pertenece a la nación de Israel. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra él diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Se acuerdan? Cuando Elías peleó con los profetas de Baal en el monte, ¿cuántos se llama ese monte? No me recuerdo. Hay tantos montes en Israel. Pero ¿qué dice la divina respuesta? ¿Qué le dijo Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Qué es el mensaje que Dios le está dando a Elías y a nosotros por respecto a Israel? Que Dios tiene guardado un remanente, que hay un remanente preservado, que Dios ama y Dios va a trabajar en un momento con ellos, pero van a sufrir. Entonces, no está solo, hay un remanente siempre. Entonces, Dios dice que Dios no ha olvidado, no ha desechado a su pueblo. En el versículo 5-6 nos habla de la gracia salvadora para judíos y gentiles en este tiempo. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Y quién está ahí? José de Arimatea, Nicodemos y todos los judíos que creyeron que Jesucristo era el Mesías. Las mujeres que acompañaron a Jesucristo. Y dice, y si por gracia, Pablo introduce un concepto, gracia, que es un favor no merecido. Es decir, no mereces la salvación, pero igual te salvo. ¿Por qué? Porque tú has creído en mi Hijo. Te doy el regalo de la salvación. Y si por gracia no es por las obras de la ley. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es por gracia. Dice, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han. ¿Por qué Pablo está hablando de escogidos? Está hablando del pueblo de Israel. Ellos, Dios los escogió. Porque aquí los calvinistas se agarran con toda la fuerza y dicen que solamente los salvos siempre salvos. Dios los escogió, el resto se pudra en el infierno. Pero aquí está hablando de Israel. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Por qué? Porque ellos sí creyeron. Ellos son el remanente que aceptaron a Jesucristo como Salvador. Y los demás fueron endurecidos. No que Dios los endureció, sino que ellos se resistieron. Porque ellos gritaban, crucifícale, crucifícale. ¿Se recuerdan? En los versículos 11 y 12 podemos ver la transgresión de Israel y la salvación de los gentiles. Dice, y si su transgresión, la palabra transgresión, como transatlántico, por ejemplo, transatlántico significa más allá del Atlántico. Transgresión o transgredir la ley de Dios es ir más allá de la palabra, conociéndola, pero igual voy más allá para vivir mi propia vida. Entonces, cuando dice aquí, y si su transgresión es la riqueza del mundo, fíjese aquí el concepto que comienza a acuñar Pablo, y su defección, es decir, su rechazo, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Por qué? Porque Dios no ha desechado a ese remanente. Porque a nosotros hablo, gentiles, a nosotros, a los que estaban en la iglesia en Roma. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, Dios lo llamó, Hechos 9. Honra mi ministerio, pero si en alguna manera pueda provocar a celos de mi sangre, dice, y hacer salvo a alguno de ellos. ¿Qué dijo Dios? Los provocaré a celos con un pueblo que no era pueblo. Y eso es increíble. La transgresión de Israel, su rechazo, fue la puerta que Dios usó para que usted y yo fuéramos salvos. Y en el versículo
17 al 21, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y aquí Pablo va a usar una metáfora, la metáfora del olivo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, nosotros los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, las ramas naturales, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Tenemos una relación personal con Dios. Todas las promesas también ahora son para nosotros también. Nosotros no somos Israel, somos la iglesia, pero por gracia hemos sido salvos. Dice, no te jactes contra las ramas. Cuidado con el antisemitismo. Hoy día el mundo está vuelto loco contra los judíos. Lo único que quieren es destruirlos. Y todo el mundo. Sobre todo, fíjense cómo los poderes demoníacos se trasladan de una nación a otra. ¿Dónde estaba concentrado en un momento todo el poder de estos primados sacerdotales demoníacos? ¿No estaba en Venezuela? Usaba y manipulaba a estos de ahí. ¿Dónde está ahora? En España. En España. Allí está ahora, manipulando a ese títere, hijo del diablo, Pedro Sánchez. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo está trabajando y moviéndose? Entonces, pero bueno, pues vamos aquí. No te jactes contra las ramas, el antisemitismo, y si te jactas, ¿saben que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su credulidad fueron desgajadas. ¿Por qué fueron desgajadas? Porque no creyeron. No creyeron. Pero la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. Por la fe. Porque la fe es un don de Dios. Es un regalo que viene por gracia. Efesios 2, 8, 9. No te ensoberbezcas, sino teme. Sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¡Wow! Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Amor e ira también. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y ahora veamos en los versículos 25 y 26. Rápidamente, nos queda un minuto. Dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Se recuerdan que la iglesia era un misterio? Efesios 3 dice que es un misterio que estaba escondido en las edades, pero que ahora fue revelado. Es decir, la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento, ni formaba parte de Israel. La iglesia es un misterio que fue revelado. ¿Qué es el misterio? Que los judíos y los gentiles ahora somos parte de un mismo pueblo. Los judíos que han creído en Cristo, que han creído por fe. Dice aquí, no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjense el concepto que usa, entrado. ¿Qué invoca eso? Cuando entró la última pareja de animales al arca, ¿quién cerró la puerta por dentro? Dios. Cuando el último gentil acepta a Cristo por fe, ¿qué se va a cerrar? La puerta de la gracia. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos en cualquier momento. Porque vamos a ver que en la última semana de Daniel, a partir de la próxima semana, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipsis 6 al 19, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 al 8, pertenecen a esta última semana. Porque el profeta le dijo que esta profecía es ¿para quién? Para tu pueblo. ¿A quién le dijo? A Daniel, al pueblo de Israel. ¿Podemos aplicar cosas de Mateo 24? Sí, por supuesto, porque estamos viendo
cosas que están pasando en el mundo. Pero vamos a ver cómo los primeros 4 sellos están alineados con los primeros dolores de parto para pasar después a los momentos de gran tribulación que va a durar 3,5 años. La última semana del profeta Daniel son 7 años. Entonces, Pablo dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que el último gentil, en un momento, alguien en la calle puede decir, sí, acepto, y nos vamos con el Señor. Y comienza entonces la última semana de Daniel. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que perseverar en la doctrina, la comunión, en la oración. No debemos dejar de congregarnos porque es parte de la habitualidad de vida de un creyente. El reunirse. Los cristianos tenían un deseo de estar juntos. La iglesia, de acuerdo a Efesios 5, Dios viene a buscar una iglesia gloriosa, santa, sin mancha ni arruga. No perfecta, pero una iglesia que esté dispuesta y cierto, en humildad para ser llevada al cielo. Recuerden que por gracia, no es por obras. Dios nos viene a buscar porque Él dijo. Entonces, la iglesia, ¿qué es lo que espera en este momento? Un evento escatológico que Pablo lo enseña en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 3 al 17. Rápidamente. ¿Qué es lo que cierra la plenitud de los gentiles? El rapto de la iglesia. Y Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El cristiano no muere, duerme. Va a la presencia de Dios. No que el alma esté ahí, sino que está en la presencia de Dios. 2 Corintios 5 dice que está en la presencia de Dios inmediatamente de Cristo. Dice acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Partieron. Por lo cual, fíjense, decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros, fíjense, Pablo se incluye en el grupo. Pablo no está apuntando que esto va a ocurrir en la mitad, sino que dice, porque para él era inminente. Él se incluye, dice, en el versículo 15 dice, no, que nosotros, que vivimos, nosotros, él forma parte del grupo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, fíjense, dice luego, no dice después, en un tiempo más, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Qué cierra la plenitud de los gentiles? El rapto de la iglesia. ¿Estamos preparados para irnos con el Señor? ¿Cómo está nuestra relación personal con Dios? ¿Cómo está nuestra obediencia a la palabra? Porque una cosa podemos conocerla, pero otra cosa es obedecerla. Y viste los privilegios que tuvo Israel. Hasta Cristo vino de Israel. Pero ¿qué le dijo a Dios? No, quédate allí. Paréntesis. Y este paréntesis ha durado casi 2000 años. Para que la gracia de Dios se extienda a toda la humanidad. Pero cuando en un momento la inminencia, ¿qué esperamos nosotros? No tenemos señales para el rapto. Puede ser en cualquier momento. Y así estaremos para siempre con el Señor en los cielos. Él vino una vez y Él viene a buscar su iglesia y volverá con su iglesia por segunda vez. El diablo lo sabe, el mundo lo sabe, por eso está trabajando para crear un reino donde será adorado, donde, ¿cierto?, por 7 años logrará que toda la humanidad se incline ante Él, pero nosotros estaremos para siempre con el Señor. Este es el plan, el panorama que Dios creó, diseñó en esta dispensación de la gracia. Cuando la iglesia sea sacada, la puerta de la gracia se cierra. En un sentido, porque el Espíritu Santo va a seguir trabajando
durante la gran tribulación, pero va a ser terrible. Y eso lo vamos a estudiar a partir de la próxima semana, con la ayuda del Señor. Oremos. Padre, gracias por este día, por tu amor, por el privilegio de haber sido alcanzado, Señor, en tu gracia, Señor, porque hemos podido creer, Señor, en Jesucristo, tu Hijo, por la obra del Espíritu Santo que nos redargulló en nuestro corazón. Y comprendimos, Señor, que estábamos faltos delante de ti. Señor, ayúdanos a vivir este tiempo, Señor, a redimir el tiempo, Señor, para estar en tu palabra, en oración, Señor, compartiendo de ti, Señor. Como dice tu palabra, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, te agradecemos porque nos has revestido como nación santa, como reyes y sacerdotes. No lo merecemos, Señor, no somos dignos, pero tu gracia y tu amor, Señor, es más profundo, Señor, y nos alcanzó para que fuésemos redimidos por Cristo Jesús, comprados por precio y trasladados al reino de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre, bendícenos lo que queda de este día. Guárdanos, Señor, del mal, de todo peligro. Señor, en todos estos cambios que están pasando en este mundo, Señor, tan rápidos, ayúdanos a usar sabiduría y a vivir, Señor, redimiendo el tiempo, Señor, porque los días son malos. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.